Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde la parte del mundo en la que me estén viendo, a la hora a la que me estén viendo. Hoy nos encontramos en el castillo de Osaka. Es bastante impresionante los castillos en Japón, les voy a mostrar. Por decir, esta es una de las grandes piedras que están puestas en el muro. Los castillos de Osaka traen, todos los castillos de Japón vienen inclinados en diagonal, ya les explicaré después cómo. Pero sin embargo, antes de entrar por esta puerta gigantesca, rodeado de muros antes de llegar al castillo, este es un cuadrado, ¿cierto? Es un cuadrado que protege al castillo alrededor. Y ahorita les muestro un mapa. Y esta es una de las 4 piedras más grandes del castillo. Es una piedra completa y es una piedra que mide 47.98 metros cuadrados. Y fue puesta en la reconstrucción del edificio, del castillo, en 1620. Y fue puesta por Tadairo Kato, un feudal de Kumamoto. Ya les iré mostrando poco a poco más las cosas que hay. Vamos a ir a caminar, todo eso. Tú puedes coger un trencito, entonces está la puerta principal y al otro lado está esa otra que ahí entras. Aquí hay como un espacio, me imagino que en esa época aquí era donde te pedían papeles antes de entrar al castillo. Y aquí ya pasabas. Si bien puede ser completamente de hierro. Y bueno, ya les voy a mostrar adentro cómo es la cosa. Algo súper interesante es que si ves siempre todos los castillos, y este en especial, siempre tiene 1000 cosas para hacer, 1000 actividades, siempre lo están tratando de mantener vivo, siempre lo están tratando, siempre lo están cuidando. Miren, ahí están podando, están arreglando, ¿no? Entonces siempre lo mantienen en el mejor estado posible. Entonces ya pasamos la primera pared, debía ser como el primer refuerzo. Ahí viene otra segunda pared, si la ven al fondo. Ahí hay otra pared. Entonces ahorita vamos a entrar por allá a ver cómo está. Listos, entonces encontré el mapa. Nosotros entramos por acá, ¿cierto? Estuvimos caminando por acá. Ya, si no sé mal, estamos acá ya para entrar al castillo. Que la entrada se la ven, no la ven. Bueno, la entrada está por ahí, ¿cierto? Entonces ya vamos a ir para allá. Pero si bien hay muchas cosas que hacer, después vamos a ir por acá. Primero castillo, salgamos de eso del castillo de una vez. Y después podemos estar acá. Podemos salir otra vez, pasar para este lado. Y bueno, y así vamos mirando y seguimos caminando el día de hoy. Hoy el día está un poco largo. Muchas cosas por descubrir, pero al mismo tiempo pocas, porque solamente vamos a ir a 3 sitios específicos. Y bueno, vamos a darle, vamos a conocer, vamos a estar. Vamos a conocer todo, si bien toda la guía te explica exactamente todo el castillo, pero también te habla de todo lo que hay alrededor. Pues todo eso es el castillo de Osaka. Lo voy a cambiar de cámara para que vayan caminando conmigo al mismo tiempo. Hola, soy Auma. Esto no es solo un canal, es el diario de un sueño. Dejé mi vida convencional para recorrer el mundo y descubrir sus maravillas. Y ahora ustedes son mi compañía. Así que vamos a descubrir juntos. Si bien, como les digo, las paredes son inclinadas. A mí, para hacerle al enemigo mucho más difícil la tarea. El lago está desocupado, no sé por qué. Al otro lado sí estaba con agua, o con poquita agua por lo menos. Pero bueno, debe ser alguna... tendrán su razón, motivo, circunstancia. Ven, aquí hay otra puerta. Y allá al fondo se ve el castillito. Ven acá, aquí hay otras piedras gigantescas. Que son gigantes las piedras. Me imagínense el trabajo que debió ser el poderlas mover, el poderlas transportar, el poderlas instalar. Y hay otras que sí se ven más modernas, como estas. Sí, estas sillas son completamente modernas. Aún así también, por más modernas que sean, trabajo de locos. Hoy no hay sol, no hay nubes, pero estamos a 29 grados de temperatura el día de hoy, con bastante humedad. Miren, el castillo es bellísimo. Es el castillo.
En las guerras, como ustedes saben, en esa época había un mundo de guerras y cosas, y lo importante y lo principal que hacían era atacar los castillos. Pues era muy normal que los castillos se cayeran, volvieran a construirse, incluso 2 o 3 veces se llegaron a construir. Ya sabemos que la reconstrucción fue en 1600. Voy a esperar a hacer la fila y ya volvemos cuando ya estamos adentro. Les sigo mostrando. Entonces ya hicimos fila. Tenemos nuestro ticket. Mírenlo, bellísimo. Al regreso tomamos fotos. Por ahora vámonos de para allá. Uy, Dios, la fila está larguísima. Pero vale la pena. Vale la pena. Me toca contarles ahorita algo que me pasó súper curioso con alguien que conocí. No podemos tomar fotos ni nada por el estilo. Si ven acá sí puedo tomar fotos. Mejor dicho. Esto es para que vean el tamaño, las magnitudes. Miren mi mano y miren el tamaño, es gigante. Y aquí muy hermosamente una señora se cola, pues porque, ¿por qué no? Si ven, todo es material. Todos estos fueron lo que quedaron de la reconstrucción en 1931. Ornamentos en oro. Es lindísimo, pero a mí los que me encantan son estos pescados gigantes. Ya les voy a mostrar. Este que está ahí, que eso van en el techo. Esos van en el techo. Ya les voy a mostrar cuando pueda mostrarles. Son gigantes, son lindísimos. Fue construido por Hideyoshi Toyomo, reservado en 1931. Con los estimados, el original son 2 y fueron reconstruidos en 1996 hasta el día de hoy. Si ven, es lindísimo. Es increíble. Vamos a ver dónde más les puedo seguir mostrando fotos. Por si acá está el biombo completo y nos comienzan a hablar de sector por sector. Entonces ahí hablan de que comenzaron a reconocer las caras de las, y ya con las caras de las personas, entonces ya supieron acá y te van diciendo quién era quién estaba relacionado con quién. La verdad sí está súper interesante. Ya vamos a mostrarles. Acá tenemos la réplica del biombo. Obviamente esto es en escala diminuta, 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 diminuta. No creo que se alcance a ver. Pero bueno, este era el biombo. ¿Sí? Como se hace conmemorar y hacer todas las cosas. Entonces, ahí está el castillo de Osaka, el castillo en el que estamos. Y aquí muestran todas las batallas. ¿Ven? Y los nombres de quien estaba al mando. Entonces allá vimos las de ese lado. Aquí vemos estos. Y todos los que fallecieron en las fechas en las que fallecieron. Súper divertidas acá. Ese está emberracado, ese va con ganas a matar. Es que es gigante. Lástima que no les puedo mostrar más, ni lo de 3 pisos no les puedo mostrar, porque sí está bien interesante. Ahí está el pescado que les mostré abajo, que se ve gigantesco. Bueno, estamos en el piso 8º. Tienen que casi hay agua y ahí está el barquito dorado dándole vuelta. Obviamente ahí para mirar sin ningún problema así. Pero pues la malla es evitando tontadas o accidentes. Todo el castillo está súper bien cuidado. Si ven, incluso hasta acá, esta parte, El barquito. la tiene ahí protegida para que no se pueda tocar, no se pueda dañar. Pero miren la vista desde acá arriba. Estamos ya en la cúspide, en la parte más alta del castillo, en el piso 8º. También una vista espectacular. Los aplausos son de gente que están haciendo show. Ahí están haciendo show, pero tienen un mundo de gente. O sea, el show debe ser bastante bueno, ¿ven? Entonces es eso.
Ahí están esas luces las prenden de noche y alumbran todo el castillo espectacular. A ver, sigámosle dando la vuelta. Si ven, aquí está el otro, más arriba. ¿Ven? Es increíble, es gigante. Pero desde la distancia se ve chiquitico. Y el parque continúa de para allá. Ya les muestro de para allá cómo está la cosa. Pero acá está así, está bien bonito. Y ahí siguen los del show. Abajo y siguen en el show. ¿Qué va a hacer? No. Ichi. Y le lanzó una espada. Y le aplauden al turista porque le lanzó una espada. Y el otro ni idea. Bueno, está divertido. Allá arriba en ese edificio hay un cafecito con terraza en el techo. Se puede tomar algo. Vámonos para allá. Terminemos de dando la vuelta. Ay, hay como un domo. Ese sí no sé qué es. Voy a investigar ahorita qué es y ya les digo. Pero miren ese jardín acá tan bonito. Gigantesco. Todo eso sigue siendo parte del castillo. Vamos a investigar, que no me aguanto las ganas de saber qué es eso. Me dicen que es el Hall Hall. No sé qué será el Hall Hall, me imagino que debe ser como, no tengo ni idea. Y ese es el Terrace. Pero a mí ese Terrace me parece que hay unas personas caminando. A ver, volvamos los stalkers. Son como niños. No, son adultos. Bueno, no sé. Están caminando allá. Pero las luces y todo me haría pensar que es como de béisbol. Pareciera que es como un sitio de béisbol. Si ven las luces, pensaría que eso es un sitio de béisbol. Como para que las personas entrenen en béisbol. Pensaría. No tengo ni idea. ¿Sabemos lo mismo? Bueno, dato curioso. Momento, dato curioso. Si ven estas de acá, que están en las esquinas, en el centro, y en la otra esquina, bueno, si ven, esas son huecas, ¿cierto? Vienen en diagonal y son huecas en la parte de abajo. Y son hechas para que cuando la gente intentara subir por la pared, ellos pudieran desde allá arriba atacar y botar aceite hirviendo o pudieran botar flechas o pudieran hacer todo esto para que no pudieran seguir subiendo. Es curioso cómo pudieron llegar a pensar en eso y aprovechar todo ese espacio. ¿Ves? Porque de ahí para arriba, si ven, ya no hay más cosas de protección. 8 pisos, no pareciera, ¿no? Se ve muchísimo, pues no se ve tan grande como lo creo. Pero si son 8 pisos, sí es bastante grande. Aquí al lado hay algo que la gente está, pero pegada, mirando, sacando, haciendo. No sé si es tirando monedas o qué están haciendo ahí. Ya vamos a mirar. El chisme me gana, no me aguanta las ganas de ir a mirar qué es lo que hay ahí. Pero bueno, ese es el castillo. Súper bonito, ¿no? Con mucho oro. Reconstruido varias veces. Cuentan su historia, cuentan sus batallas, cuentan absolutamente todo. Nada mal. Interesante para la mañana de hoy. Ahora vamos a ir a buscar almuerzo. Tengo antojo de 2 cosas para que lo tengan en cuenta. Siempre que pienso en Japón, hay 2 platos de comida que siempre me van a hacer falta y siempre voy a extrañar. Uno es el okonomiyaki, que es como una tortilla de col. Una tortilla de col como con una masa y con cositas encima. Vamos a ver si la encuentro hoy o mañana, tampoco tengo afán. O las bolitas de pulpo, que en este momento se me olvidó el nombre. Ya vamos a verlas, ya les voy a decir cuando lleguemos al sitio. Vamos a ir a la calle más concurrida de Osaka. Es una calle súper interesante, súper curiosa, llena de comida, llena de cosas para hacer, llena de todo. Entonces vamos a aprovechar eso, vamos a hacer eso. Vamos a ir a almorzar algo allá, algo chiquito, vamos a buscar allá y listos.
De resto, vamos a ir ya por la noche a otro Team Lab. ¿Se acuerdan el primer Team Lab al que fuimos? En Tokio, que estuvo increíble. Bueno, vamos a ir a otro que también está súper interesante. Este es en un parque y es de noche. Entonces me parece divertido poder ir a descubrir eso y aprovechar al máximo eso. ¿Les parece? Entonces, vámonos a almorzar, vámonos al tumulto, al caos, a impregnarnos de gente y de comida y a llenar la panza, barriga llena, corazón contento. Vámonos para allá. La cámara la aparté. Entonces vamos a salir del castillo. Primero yo les dije que iba a chismosear qué era esto. Maybe look on the side. I mean, there are coins there. It's not too deep, but No, but I think it's deeper. yeah. Yes, this is just the people don't put it in the center. Oh, I see. Yeah, okay. Yeah, it's on the sides. You see? Yeah, it goes way deeper there. Es una idea de qué profundidad tenga esto. No quiero, pues obviamente, que mi celular se caiga. Pero no sé si ustedes alcanzan a ver. Ahí se ve la luz del celular. Pero eso puede ser. Si es la luz de mi celular, sí. Está increíblemente profundo. Bueno. Como les digo, reitero, qué lástima que no pude tomar fotos ni pude tomar videos completos adentro, pues de las partes más interesantes, porque sí es bien bonito y bien interesante. Estoy tratando de que las fotos mías no salgan con la cara como tan extremadamente brillante. Si tienen algún consejo, se los súper recomiendo. Salimos, ya el show que les mostré desde arriba, que había gente y todo, ya se acabó. Entonces vámonos a almorzar alguito. Vamos a ir al sitio a ver si hay algo interesante. Seguramente hay algo interesante. Pero ¿a dónde? A la entrada del castillo, que les dije que había 1000 cosas por ver. De hecho, aquí en donde estamos, que comemos a mano izquierda, vamos a encontrar, ¿cómo es que se llama? Está bonita, vamos a tomar foto ahí. Toca tomarle foto ahí. Yo no sé si lo que tengo es hambre o es sueño. Pueden ser las dos, hambre y sueño. Sueño no, pues no sé por qué me está dando que no puedo dormir si no está por ahí hasta la 1:30 de la mañana. Puedo cerrar el ojo, no sé por qué. Esperemos que hoy, después del Team Lab, esté con mejor sueño, o con más sueño, mejor dicho. Vamos a ver. Es un templo, creo. Pues por el Tori pensaría que es como un monasterio o algo. Allá hay un santuario por hecho, si lo ven, allá al fondo. Está el Tori y allá está el santuario. Oh, miren qué interesante. No la estatua tanto, sino el santuario, está lindísimo. Y la gente está todos comprando sus cositas de la suerte. Está bien bonito ese santuario. Quedémonos un ratico, le voy a tomar fotos y ya nos vemos. Había comido mi primer helado y entonces, y estas bolitas de helado, se ve súper rico. Viene así. Entonces es que creo que va a causar un accidente. Quería que uno lo clava y se lo come. Pues, ¿saben cuál es la idea? Que lo vaya a realizar bien, no creo, pero ahí está. Está delicioso. Son bolitas de helado de vainilla súper suave, con chocolate amargo, pero es la cantidad perfecta de... está delicioso. Dale, ya les muestro.
Ya entiendo por qué el palito. Una delicia. Si ven cómo me distraigo y me causa todo el día hacer 3 cosas. Pero bueno. Miren lo tierno que llega a ser Japón. Ah, para sostener las vigas de lo que van a sembrar ahí. Miren, me ponen miquitos. Es demasiado, en serio, esto es demasiado. Estoy llegando a un sitio que, si ven ahí, se llama Dotonbori. Dotonbori es esta calle peatonal al lado del río. Es una calle súper famosa. Vamos a ir a la parte más famosa, donde está como lo más turístico de acá. Es increíble, es abrumadora en cuestión de información y de cosas que hay. Yo me voy a sentar un segundo a tomarme un vasito de agua y ya nos vamos para allá. Muy chistoso porque justo doy la vuelta y trácate, y llego al sitio. Entonces ya les voy a mostrar porque son esos los que voy a comer, que normalmente siempre hay fila larguísima y me recomendaron, esos que ahí son los que más me recomendaron. Entonces vamos a ir a probarlos. Y al lado hay churros de Oreo. Ahí está el almuerzo. Vamos para allá. Los hacen ahí mismo, los puedes comprar ahí. Te puedes sentar o los puedes pedir y comértelos en la calle. Lo que pasa es que en la calle no hay mucho donde sentarse. Entonces yo prefiero entrar y comérmelos adentro con calma. Se llaman takoyaki. Y son los que vamos a comer. Me encanta que me llegue y ya de una vez tiene su puesto. QR, un vasito con agua. ¿Sí ven? Esa es la ventaja de poderse sentar. Y como acá no existen las propinas, ¡yay! Creo que me toca salirme ya del menú porque estoy pidiendo pendejadas y cosas y muchas cosas. Pedí 2 platos, no sé si te puedo con los 2. A ver, les cuento. El sitio se llama Kukuro. Es un restaurante donde venden como unas bolitas así grandes. Imagínense que son como unas bolitas de pancake, como con masa de pancake, pero les meten adentro pulpo y otras cosas. Es delicioso, son increíbles. Si les gusta el pulpo, este puede ser su plato favorito de toda la vida del mundo mundial. Es delicioso. ¡Oh, arigato! Justamente me acaba de llegar algo de lo que me pareció raro y voy a comer. Pulpo en sal, tal cual como suena. Entonces, no se me va a pesar, está muy rico. Me va a pesar porque es pulpo completamente crudo, pero está rico. Ok, vamos a esperar otro plato y ya les cuento. Hola, me lo terminé. La textura es rarísima porque la textura es muy rara porque es crujiente. Está crudo pero es crujiente. Está picante, saladito. Lo peor de todo es que está muy bueno, está rico. Si lo volvería a comer, no sé, pero está bien rico. Muy curioso. Pues les muestro, aquí me llegó. Entonces, los toppings se hacen aparte, no se hacen aquí adentro. Normalmente se hacen en el mismo plato, le echas la salsa y estuvo. Pero en este caso no se puede hacer ahí. Entonces lo vamos a pasar a este platico que me trajeron y ya les muestro el topping. Entonces, si ven, se mueve. El topping se mueve, pero adentro hay un pedacito de pulpo con verduritas y el topping es esta salsa que es como una especie de teriyaki, pero no es teriyaki, y mayonesa. Y hágale. Y es delicioso. Sale ahí la bolita, salsa, mayonesita y el pescadito seco. Y ahí empieza a moverse el pescadito. Y ahí ya se puede empezar a comer. ¿Sí ven cómo se mueve? Ay, está maravilloso. Delicioso. Ven, ahí empezó a hacerlos. Y es de bolita. Y ahí les comienza a dar vuelta, hasta que se terminan formando bolitas perfectas. ¿Ven? Es como con los palitos
como con los palitos súper puntiagudos. Y ahí les comienza a dar vueltas y les comienza a dar vueltas hasta que les da forma. Y quedan perfectamente redondos. Y bueno, ya los vieron terminados, ya los vieron como los que me comí. Están deliciosos. Entonces salimos de ahí, del restaurante, y llegamos a esta. Vale, vamos a caminar más de para el fondo para llegar a la otra. Y es así toda. Es increíble. Y si ven, arriba hay otro. Creo, esta no es la carrera, o sea, esta de acá no es la principal aún. Esta sí, la otra no. Ya van a ver. Publicidad. Cada piso es una cosa distinta. Aquí hay algo. Viaja, nos saca con orgullo. Que además están los carteles en todos lados. No sé qué habrá pasado o si es igual que Canadá, que están con el tema súper pegados. Está bien, yo creo que todos está bien que tengamos tolerancia. Ay, miren, van a traerla a Japón. Yo siempre la he querido ver, nunca la he podido ver. Me he visto cortos y pedazos y el detrás de escenas y tal la cosa. Pero jamás me he visto el musical en Broadway, siempre lo he querido ver. Pero bueno, voy a ir ya de acá porque me están mostrando más al perrito. Dije mentira, sí, esta sí es la principal. Porque para allá no pareciera, pero para allá está todo lo conocido. Que es, no sé dónde está el señor corriendo. Pero ahí está ese Don Quijote, esa rueda de ahí. Es un Don Quijote y uno se puede montar. Te puedes montar y dar la vuelta ahí sin ningún problema. Si quieren vamos y lo hacemos. Vamos y lo hacemos. De resto es la bahía, que es el puerto donde hay tours en barquitos. De noche también hay tours. Y aquí hay algo que me está haciendo falta, que es la imagen de un señor corriendo. Que normalmente debería venir ahí. Debe estar en algún lado, o sea, él no se pudo haber perdido. Vamos a buscarlo también. Ya les iré contando. O sea, estaba acá. ¿Sí saben? Me doy la vuelta y ahí está. Ahí está el señor corriendo. Entonces, sí, porque esto es emblema, esto es típico de Osaka. Y de Dotonbori, creo que ese señor lleva ahí desde que se inventaron el Dotonbori. Y está ahí. Aquí hay como un colegio, creo. No creería que sea universidad, son muy chiquitos para estar en universidad. Pero sí, o sea, ellos desde el principio, los principios, están ahí. Y hay una forma de tomarse una foto, vamos a buscarla. La foto es emblema y todo el mundo se la está tomando. Porque eso sí es clave de tomársela acá. De venir acá hay que tomarse esa foto ahí. Yo lo que supe es que uno puede venir por acá, bajar por acá, venir acá. Si ven, ahí está el restaurante en el que estábamos. Ahí donde está ese pulpo. Ahí estábamos nosotros. Venir acá también te puedes tomar la foto. Pues ahí no se puede tomar la foto, no se puede tomar la foto ahí como ellos. Pero puedes venir de para acá, subir a este sitio, hacer una mini fila y te la tomas acá. Y si ven, ahí me tomé la foto, quedó perfecta y la gente no tiene ni idea, es muy divertido. Bueno, esto es Dotonbori. Es este sitio, es esto, es el bullicio, la gente, esto es Dotonbori. Es súper interesante, es súper divertido. Ah, nos vamos a montar en el Don Quijote. Vamos para allá, prometido. Entonces caminemos por el puerto. Caminamos por acá.
si bien es súper bonito, la verdad. Es un poco caótico, un poco sucio, pero es bien bonito. Está bien bonito. Pues vamos a ir al Don Quijote, que es el almacén de allá, que es un almacén que ya les mostré un Don Quijote. Estaba buscando las cositas, las bolsitas calientes. Entonces vamos a ir solamente a subirnos en la rueda. Es que no sé bien cómo le dicen. La rueda, hay gente que le dice rueda Chicago, hay gente que le dice de otros nombres distintos. Yo no tengo ni idea. Entonces no sé por qué será la rueda de Chicago. Tampoco tiene ningún sentido. Pero no sé. Y hay restaurantes aquí afuera. Y bueno, esto por la noche se comienza a llenar más de restaurantes, más de cosas. Pero si bien está repleto en el primer piso, sobre la bahía, de restaurantes. Entonces, Ferris wheel. Vámonos al Ferris wheel. Pues lamento cancelarles porque el Ferris wheel vale $10. Bueno, me embolaté. No entré porque no aceptan ni tarjetas ni nada, solamente reciben efectivo y no tengo efectivo. Y para sacar dinero por acá, no sé dónde sea, entonces no tengo opción de subirme. Cuesta de todas maneras 1000 yens, o sea, mal contado son $8 por subirse, entonces, pues para que lo tengan en cuenta. $1000, 1000 yenes, $8. Pero en cambio, entrar ahí, hacer shopping, ahí, Dios, es terrible. Gracias a Dios solamente entré en un pedacito, compré 2 cosas que quería, que son unos Pocky y unos Kit Kat de matcha, unos Kit Kat de matcha que son deliciosos. Los Pocky, que son estos palitos con los que juegan en las películas, en los mangas, en los animes, que todos juegan con ellos. El juego, ¿cuál es? Para los que no saben, es que se ponen un palito, se ponen un Pocky en la boca y es a morder hasta que estén los labios lo más cercanos posibles el uno del otro, y eso es romántico, erótico, sensual, porque a veces lo hacen entre chicas, a veces lo hacen entre chicos, a veces entre chico y chica, mejor dicho. Entonces eso es como el juego con el Pocky y les fascina. Pero además de que exista el juego, el sabor de los Pocky son espectaculares, vale la pena muchísimo si vienen acá a probar los Pocky, porque además yo no los he visto en ninguna otra parte del mundo. En China sacaron algo parecido, pero no lograron darle al sabor de todo. O sea, el palito tiene un sabor distinto y el chocolate, porque es un palito, imagínense, un barquillo, pero no, un barquillo es distinto. Un palito de galleta y lo sumergen en chocolate. Chocolates hay de todos los sabores habidos y por haber, como Kit Kat. A ver, les cuento. Kit Kat, la empresa de Kit Kat aquí en Japón, ellos son como los dueños de poder cambiar el sabor y poder ponerle el sabor que ellos quieran. Y entonces, los sabores de Kit Kat que se encuentran aquí en Japón no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entonces aquí hay Kit Kat de cheesecake, de té, de ¿qué más? De naranja, hay de cereza, de frambuesas, hay de el sabor que a ustedes se les ocurra. Kit Kat tiene su sabor acá. De chocolate blanco, de chocolate negro, de chocolate amargo, de chocolate de no sé dónde, de chocolate sí sé dónde. Había uno de helado de menta y chocolate. Increíble, es espectacular. Entonces compren el que más les guste, el que más les llame la atención. Con Kit Kat tampoco hay pierde alguno. Y es un detalle bonito, vienen bolsas y adentro traen la porcioncita chiquita. Entonces puedes comprar 2 o 3 y le das de regalo a cualquier persona. No es grande, no es súper comprometedor, pero es bonito y les funciona. Me encanta porque acá la señora está esperando, igual que yo, que en el televisor aparezca otra vez algo. En particular, yo quiero que aparezca el perrito, pero no sale. Obviamente, pues se imaginarán que están todas las publicidades de los mangas, animes y todo lo que está saliendo. Y todo. ¡Ay! ¿No? Y todos sus actores, pues
protagonistas, que yo no sé cómo decir si trabajan, pero aparecen en todos los comerciales que hay. Entonces es súper interesante. Lo peor de todo es que ahí está ese televisor, pero ahí al lado hay otro chiquito, pues chiquito entre comillas. Ese chiquito me tiene súper entretenido y tengo nervios de que por mirar ese chiquito no va a perder el grande. O de pronto ya pasó lo que quería ver. Estoy casi probablemente seguro que eso es así. Voy a esperar a que vuelva a salir otro comercial de los conocidos, el de los globos. Y si es así, pues me voy porque eso quiere decir que ya pasó. Y se dan cuenta que los comerciales son como súper bonitos y súper como limpios, por decirlo así. Y siempre dejan como con la expectativa, menos este. Este me causa curiosidad, dan ganas hasta de bailar como los niños. Apollo Station. Ni modos, creo que me voy para el hotel a descansar un rato, que me voy en la noche al jardín botánico y allá está larga la cosa. Ni idea quiénes eran estos, pero deben ser conocidos. Ahí arriba lo están mostrando, es como un grupo de... Pero, sí, son como J-pop. No sé, voy a buscar, voy a investigar, voy a hacer bien todo el... Todo. Es que si ven, mírenlo. Y es el que tiene la música. ¿Sí ven? Tamago. Está chévere ese, pero no era mi perrito. Ya me voy para la casa. Para el hotel, mejor dicho. De hecho, no sé si lo vean ustedes, pero en persona se ve bastante como si fuera un gigante. La verdad está chévere ese. Pero bueno, me voy para el hotel. Creo que me va a llegar. Creo que va a poder ser el primer ser humano que se pueda quedar dormido parado. Entonces, en vez de, para evitar eso, me voy ya para el hotel a descansar un rato. Hay algo muy tierno de acá, es que cuando uno ve como parejitas enamoradas coreanas, uno lo reconoce que son coreanos porque vienen vestidos igualiticos. O sea, él y ella se ponen la misma ropa, se ponen los mismos colores, los mismos pantalones, pues no el mismo pantalón, sino pues se ponen entonces los dos de porque ahorita he visto un mundo de pantalón negro y entonces la camisa beige o la camisa blanca y los dos están súper enamorados, o el verde menta con no sé qué, así, completamente enamorados. Súper tierno, la verdad, súper tierno. ¿Sí ven? Entonces acá nos metimos igual a otro como el de ayer, en el que ayer me perdí feliz de la vida. Y aquí venden, en estas tiendas venden de todo. Esos son supermercados como de cosméticos, pero venden de todo, y a unos precios que ni sé miércoles. Esta es una marca súper conocida, súper conocida. Pero, ¿será que entro a mirar? A ver, voy a mirar solamente y ya les cuento. Entonces, por decir, están estos de $200. No sé por qué me gustan estos, si ustedes han visto que yo no me he visto nada así, pero me parecen súper bonitos. Estos también suavecitos, también es lo mismo. Pero es que yo necesito son impermeables. $200. Caros. Pues caros no, porque es la marca. Pero es que yo no sé si estos son impermeables, creería que no. Están bien bonitos. Pero bueno, cuestan menos los ON, los On Clown que llaman. Entonces pues la verdad sí prefiero esos, porque esos son especiales para caminar como loco. Voy a buscar a ver si se consigue por acá una tienda o algo. Yo siempre les digo que los dejo, que nos vemos ahora, pero pues es inevitable no hablar con ustedes y no mostrarles y no contarles y no compartir con ustedes la experiencia y todo lo que estamos conociendo juntos y descubriendo juntos. Entonces está chévere. Ahora sí voy a buscar, no quiero pasarme, voy a buscar el metro, ya lo voy a buscar, chao. Ya acaban tan en el futuro que ya hay varias máquinas para entrar al metro de esta forma, que es con reconocimiento de cara. Te reconocen la cara y tú ya puedes pasar derecho. Mientras tanto,
A mí me toca como un mortal poniendo la tarjetica. Estamos en un Team Lab, un sitio espectacular donde uno puede jugar tocando todos estos huevos que ustedes ven. Y es increíble. Miren.